De todas maneras se ve un poco... Vamos a apagar esta luz. Ya, ahí se ve mejor. Ya, buenas noches hermanos. A nombre, una vez más, los saludamos en nombre de la Iglesia Bautista Victoria. Y vamos a empezar orando. Oramos. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros. Y te rogamos que tú bendigas este mensaje, esta lección. Tú hables a nuestros corazones. Te alabamos por todo lo que tú haces en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, empezamos esta predicación, esta lección, esta enseñanza en la palabra de Dios, acordándonos algunas cosas. Primero, dando gracias a Dios por cómo Él nos está cuidando durante este tiempo de pandemia y siempre con la convicción plena y absoluta de que Dios tiene el control de todo. Entonces, segundo lugar, no creer todo lo que dicen las noticias y todo eso. Eh, entonces hay cosas. Acabo de hablar con un familiar y está súper asustado. Piensa que se basa en las noticias que está escuchando. Entonces yo les aconsejo que no vean mucho las noticias, porque las noticias son, el único interés de las noticias es crear pánico, no seguridad. Entonces, si usted quiere estar seguro, lea la Biblia. Ese sería el consejo. Y como reitero una vez más, agradecido a Dios de todo corazón, absolutamente por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Agradecidos a Dios porque anoche hablamos con la hermana Sara, de Sara y su esposo Eliezer, que nos hablaron de Brasil. Ellos son misioneros. Entonces, contentos. Y después de que hablamos con ellos, yo me contacté con otros misioneros. Entonces, el sábado tenemos otra misionera que va a estar compartiendo su testimonio con nosotros, una misionera igual que está en Asia. Y el lunes otra misionera también que está en Asia también, la ventana 1040. Y así, estamos contactando con varios de ellos y van a estar animándonos y vamos a... Así que ahora sí, hermana Patti, prepare sus preguntas. Entonces ellos preparen sus preguntas porque son muy interesantes la conversación que vamos a tener con ellos. Entonces, en ese sentido, y súper animado también porque al final, como hablaba el otro día, el pastor Oscar me llamó y me dijo, ¿y qué piensa de este tiempo? Le dije, este tiempo con todo, al final la iglesia está más fortalecida, porque la iglesia no es el local, la iglesia son las personas. Y él me dice, sí, tiene usted toda la razón. Así que lo que me olvidaba, el sábado, Ricardo, con esta misionera es a las 8. El lunes también la reunión es a las 8. Así que esténse listos para las 8. Entonces ellas van a compartir su testimonio de cómo es trabajar allá con musulmanes. Y el sábado alguien nos va a compartir su trabajo con musulmanes y el lunes el trabajo con judíos. Así que es súper interesante. Entonces por eso preparen sus preguntas. Preparen sus preguntas. Ya son dos señoritas. Entonces, sí, exactamente, hermana Patti, por Zoom. Exactamente, exacto. A las 8 de la noche, hora chilena. Entonces, el sábado a las 8 de la noche y el lunes a las 8 de la noche también. O sea, a las 20 horas, mejor dicho. Entonces, y va a ser muy bonito, muy interesante. Entonces, eh, lo que les decía, estaba conversando con el pastor Oscar. El pastor Oscar nos había invitado a mi esposa y a mí para ir a su matrimonio en abril. Y en abril empieza ¿cómo se llama? La cuarentena y de todas maneras ellos no tienen otra opción, se casaron de todas maneras. Así que oremos por Oscar, él está trabajando en San Pedro de La Paz, allá en Concepción. Entonces, y está contento, ya está trabajando, prácticamente está pastoreando un grupo de personas, así que hay que orar por él. Y quién sabe, la iglesia puede volver a ayudarle, ¿no? Sustentarle, porque él por un tiempo ha sido nuestro misionero. Entonces hay que orar por Oscar, ¿no? Oscar, ustedes saben, un testimonio impecable, un joven que, sí, por fin se casaron. Un joven con un testimonio
fuerte, un joven, y lo conocemos de años a Oscar. Así que entonces, y oramos por él. Y también la iglesia lo quiere mucho a Oscar. Ustedes saben, Oscar y Paula son súper especiales, toda esa familia. Así que cada vez que teníamos conferencia, ellos, toda su familia iban a la iglesia. Entonces estamos contentos por ellos. Muy bien. Entonces, y también queremos saludar a la hermana Leontina. Sola hoy día se comió la torta. Ni un pedacito de torta nos guardó la hermana. Entonces cumplió, no sé, no quiero decir su edad porque puede ser que se enoje entonces. Pero un saludo, un abrazo a nuestra hermana Leontina, ¿no? Entonces una hermana muy especial de la iglesia, bien servicial, esta hermana. Así que estamos contentos con ella también. Entonces un saludo para ella, saludo para toda su familia, su esposo, sus hijas y su nieto, ¿no? Su nietito. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y luego vamos a desarrollar el tema que nos corresponde esta noche. Así que eso. Hay también hay que animar a más hermanos para que descarguen Zoom, porque ayer, no sé por qué motivo, Elena y Rebeca simplemente no podían entrar. Al final ya no pudieron. A cada momento me decían, pastor, no se puede. Dice que es falso ¿cómo se llama? La contraseña. Y no, pues esa era la contraseña. Entonces, para este sábado que venga, un poquito más temprano voy a conectar para tratar de que todos estemos en línea, porque es muy interesante lo que anoche compartió la hermana Sara y su esposo, el hermano Eliezer. Muy interesante. Entonces, en esta ocasión más nos vamos a abocar a hacerle preguntas. Así que eso sería bueno. Sí, exactamente eso, pero nosotros vamos a centrarnos en esta noche, versículo 3 al 9. Muy bien, entonces leemos, dice ahí, 2 días después, 14:1, 2 días después, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga gran alboroto del pueblo. Entonces ya ¿cómo se llama? Los principales sacerdotes, los gobernantes de Israel ya habían determinado dar muerte a Jesús, ¿verdad? Y si nosotros leemos los 4 evangelios ¿cómo se llama? En San Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, entonces ellos conversan y llegan a la conclusión. Si el hermano Luis también quería conectarse, al final no lo hizo, no pudo, mejor dicho. Entonces estos empiezan ¿cómo se llama? A concertar, eh, ¿cómo se llama? A concertar y llegan al acuerdo de matar a Jesús, porque llegan a decir, hace muchas señales y cuidado que todo el pueblo se va a ir tras él. Estos están más interesados en preservar su posición política y no lo que decía la palabra de Dios. Acuérdense, cuando Jesús nació, Herodes estaba ahí en Mateo capítulo 2, vienen los, ¿cómo se llama? Los sabios de Oriente y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Unos gentiles vienen a buscar. Y los que sabían la profecía, y Herodes les pregunta a los escribas, dice, los escribas dicen, sí, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En lugar de alegrarse, ¿qué hacen? Se turban, dice, se asustan. ¿Se dan cuenta? Sé como alguien escribe en Facebook, a veces ponen, todos quieren que Dios les haga milagros, pero nadie quiere cumplir lo que dicen las escrituras. Se turban cuando se trata de la Biblia y todo eso. ¿Entiende? Entonces, sí, acá también, ¿no? Ellos sabían, incluso en Juan capítulo 3 encontramos a Nicodemo, que cuando va de noche donde Jesús y le dice, sabemos, él nos dice, sino sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces ellos sí sabían, ¿entiende? Entonces sabían, pero ¿qué pasó? Pero deliberadamente lo rechazaban, ¿entiende?
Ellos no, espérese, ya. Ellos no estaban interesados en aceptar a Jesús como su Salvador personal. Lo que ellos estaban interesados era en preservar su situación política, perdón. Entonces, muchas veces hay una lucha en el hombre, ¿no? Si aceptar a Jesucristo o preservar las posiciones políticas, sociales, qué sé yo. Entonces, lo que estaba pasando acá. Muy bien, entonces en este contexto más o menos ya cuando ya planearon, ya prácticamente condenaron, ya acordaron dar muerte a Jesús, en este contexto es que ocurre este acontecimiento, ¿no? De que una mujer va y, y le unge a Jesús. Entonces vamos viendo a los detalles acá y leemos, dice el versículo 3, 14:3 de San Marcos, pero estando él en Betania, Betania, un pueblo cerquita a Jerusalén, dice, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Entonces ahí está, este es el incidente que ocurre en Betania, en la casa de este hombre llamado Simón el leproso, ¿verdad? Entonces, obviamente en este minuto Simón ya no tenía lepra, porque si tuviera lepra entonces no era correcto, no era ni legal que él le invitara a Jesús a su casa y que él fuera también allá. No es obvio que en algún minuto antes había tenido lepra, ¿verdad? Y dice ya ahí, versículo 4, y hubo algunos, mira, esta mujer hace una buena acción. ¿Y qué pasa con algunos? Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Acá, mira, aparecen los espirituales condenando la acción correcta de una mujer. Espirituales, obviamente, entre comillas, ¿no? Versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla porque, perdón, dejadla porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces los pasajes paralelos están en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, y Juan 12, 1 al 8, ¿no? Ya no vamos a ver ahí mucho, no queremos básicamente ver los detalles de esta parte, ¿no? Entonces, aquí vemos tres cositas, vamos a ver en esta noche, ¿no? En primer lugar, vemos la acción de esta mujer, ¿entiende? La acción. En segundo lugar, vamos a ver la objeción contra esta mujer, ¿no? Gente que objeta ahí. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, vemos la aprobación para esta mujer, ¿no? ¿Entiendes? Ella hace una buena acción, ¿entiendes? Entonces los hombres, o sea, los demás, al ver esta buena acción, ¿qué hacen? En lugar de aprobarla, la objetan, la cuestionan, la critican, ¿entiende? Pero como Dios conoce el corazón y las intenciones, y Dios conocía las intenciones de esta mujer, ¿y qué hace? Obviamente la aprueba, vemos la aprobación para esta mujer. Y a esta mujer no le importó la actitud de los hombres, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de hacer alguna cosa buscando la aprobación de las personas. No, nosotros lo que debemos aprender de esta mujer es hacer las cosas, no, buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de las personas. Y cuando nosotros encontramos la aprobación de Dios, cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo que es bíblico, ¿entiende? Y muchas veces cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo bíblico, vamos a ser objetados por las personas, aún por los mismos hermanos o por algunos hermanos, entre comillas. Vamos a ser objetados, vamos a ser criticados, van a murmurar de nosotros, ¿entiendes? Pero eso no nos interesa. Si Dios está con nosotros, eso es todo lo que interesa.
Todo el mundo puede estar contra nosotros. Y de hecho el mundo va a estar siempre contra nosotros. Cuando nosotros vamos a hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto, por ejemplo? Cuando oramos. A mucha gente no le va a gustar esto. Cuando leemos la Biblia. A mucha gente no le va a gustar esto. Cuando predicamos la palabra de Dios. A mucha gente no le va a gustar esto. Muy bien, pues nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer lo que le gusta a la gente o lo que le gusta a Dios. Y definitivamente nosotros como creyentes vamos a hacer lo que le agrada a Dios. ¿Entiendes? Y cuando hacemos lo que le agrada a Dios, obviamente tenemos la aprobación de Él. Y eso es lo más importante. Y eso es andar en su voluntad. Eso es andar en sus caminos. ¿Se da cuenta? Pero si nosotros hacemos lo que le agrada al hombre, entonces obviamente estamos mal. Entonces empecemos entonces con la acción de esta mujer. ¿Cuál fue la acción de esta mujer? Está en el versículo 13, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se la derramó sobre su cabeza. Entonces hay algunas cosas que esta mujer hace. Primero, la pregunta sería, ¿por qué esta mujer actuó de esta manera? Porque ella conocía quién era Jesús. ¿Saben? ¿Entiende? Porque ella sabía que Jesús era su Salvador. ¿Entiende? Y porque le estaba ungiendo para la sepultura. ¿Y por qué conocía a Jesús? ¿Quién actuaría de esta manera? ¿Quién osaría hacer esto? Porque esto es un acto de fe. ¿Quién haría esto? Solamente alguien que conoce al Señor. El que no conoce al Señor no sería capaz de esto. ¿Da cuenta? Entonces, por eso esta mujer sacrificó tanto, porque dice ahí, porque ella se dio cuenta que hacer esta acción valía la pena pagar cualquier precio. O sea, no ofreció a Jesús cualquier cosa, no ofreció a Jesús lo que le sobraba, no ofreció a Jesús lo que era barato, ofreció a Jesús algo que valía mucho. Y obviamente vemos acá, nos da a entender que esta era una mujer pobre, no era una mujer rica, ¿entiende? Entonces dice ahí, leemos ahí, dice que esta mujer, vino una mujer con un vaso de alabastro. ¿Y qué es un vaso de alabastro? Un vaso de alabastro, dice, vamos a leer, es un vaso de piedra blanca y fina, un vaso costoso. Y nardo era un ungüento muy valioso, hecha de una planta del mismo nombre y probablemente importado desde la India. Entonces, era un perfume costosísimo, valiosísimo. Y de hecho, cuando los hombres le critican, le ponen un precio. ¿Y cuál era el precio que le ponen? El precio que le ponen es, esto podía valer más de 300 denarios. Ahora, ¿un denario qué era? Un denario era el salario de un, ¿cómo se llama? Era el salario de un trabajador, ¿entiende? Entonces 300 denarios sería el salario de casi un año de un trabajador. Entonces era un, ¿cómo se llama? Era un perfume carísimo. Pero ¿sabe qué? A esta mujer no le importó sacrificar tanto. ¿Por qué? Porque conocía quién era Jesús. Y para ella, ¿quién era Jesús? Sin duda alguna, Jesús era Dios. Jesús era su Salvador. Jesús era el que lo podía perdonar y el que lo podía ayudar. Entonces, cuando uno conoce a Dios en su naturaleza, cuando uno sabe quién es Dios, sabe quién es Jesús, ¿acaso no está dispuesto a sacrificarse por Él? ¿Acaso no está dispuesto a servirle a Él? Y como cuando nosotros hablamos con estas señoritas misioneras que estaba hablando anoche, por ejemplo, hablé con dos. Después de que tuvimos la reunión con estos hermanos de Brasil, yo hablé después con dos de ellas, una que trabaja con musulmanes y otra que trabaja con judíos. Entonces uno entiende tanta convicción en esas señoritas. ¿Sabe por qué? Porque ellas conocen perfectamente quién es Jesús. Porque, por ejemplo, ellas para viajar hasta allá, ellas son profesionales. Han trabajado varios años como profesionales en su profesión, una es enfermera y la otra es profesora. Y recabaron todo el dinero, buscaron sustento obviamente de otras iglesias y viajaron hasta ese lugar. Y cuando tú hablas con ellas, uno les puede preguntar, aunque ya sabemos su respuesta, ¿no? Dice, ¿y tú por qué lo hiciste? Y dice,
porque vale la pena pagar un precio por Jesús, porque Jesús es mi Salvador. Y si Jesús me salvó a mí, si Jesús dio su vida por mí, yo estoy dispuesto a ir y compartir esas buenas nuevas con otros. Entonces esa es la actitud de alguien que conoce a Jesús, de alguien que conoce al Señor. ¿Entiende? Entonces esta mujer primero conocía a Jesús porque sabía que era Dios. En segundo lugar, no solamente eso, sino que ese Dios era obviamente misericordioso, bondadoso y lleno de amor. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer está dispuesta a sacrificar, a hacer eso, ¿verdad? Eh, entonces esa es la actitud de esta mujer. Apreciaba al Señor tanto y lo amaba tanto. Entonces, frente a la actitud de esta mujer, ¿qué tenemos? ¿Cómo reaccionan los hombres ahí? Versículos 4 y 5. Los hombres, o sea, los demás, reaccionan objetándola a esta mujer. Ellos no aprueban lo que hace esta mujer. Entonces, muchas veces, cuando uno hace la decisión de servir a Dios, los que empiezan a objetarte muchas veces son los mismos hermanos o la misma familia. ¿Dan cuenta? Ese es el caso, por ejemplo, de estas señoritas misioneras o de algunos misioneros. Quieren salir al campo misionero y ¿qué? No, todo el mundo está en contra de ellos. Yo estaba viendo el otro día una película ¿cómo se llama? De Jorge Müller. Y cuando él decidió servir a Dios, ¿qué hizo? Sus propios padres se opusieron. No, no es posible. ¿Cómo tú te vas a dedicar a eso? Si tú tienes una buena profesión, ¿me entiendes? Entonces no hay una aprobación, sino hay una objeción. Es lo mismo. Esta mujer hace algo bueno, algo que agrada al Señor. ¿Y qué recibe ella? Recibe como recompensa de los demás una objeción. Porque versículos 4 y 5 dicen, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Viste? O sea, se enojaron dentro de sí. Está haciendo ella una buena acción y se enojan contra ella. Y dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Muchas veces cuando uno quiere servir a Dios, ¿qué dice? ¿Por qué estás desperdiciando tu vida de esa manera? ¿Das cuenta? Y dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberlo dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Es como te dije. Estos que cuestionan, a veces asumen la posición de espirituales. A veces asumen la posición de ser mejores que los demás. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo objetaron? Al objetar a la mujer, estos hombres obviamente estaban objetando al Señor. Y definitivamente objetar era menospreciar. Están menospreciando a la mujer y menospreciaban también al Señor. Y al murmurar contra la mujer, ¿qué están haciendo? Están murmurando contra el Señor. Y en otras palabras, eso implicaba rechazar al Señor. Estos hombres simplemente se estaban quitando la máscara, estaban mostrando su hipocresía, finalmente estaban expresando simplemente su codicia. ¿Entienden? Entonces ellos, ¿por qué eran codiciosos? Porque ellos sabían que ese perfume era de mucho precio. Ellos no pusieron sus ojos en Jesús, sino ellos pusieron sus ojos en el perfume. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero hay algo interesante que destacar acá. A esta mujer no le importó para nada la objeción de estos hombres. Esta mujer no puso sus oídos en lo que dijeran esas personas. Esta mujer puso sus ojos, sus oídos, todo su ser en Jesús. Y eso es exactamente lo que nos enseña esta mujer. Eso es exactamente lo que nosotros también debemos hacer. En lugar de poner oídos, por ejemplo, en este minuto al mundo y a toda la tontera que dice, nosotros debemos ponerle oídos a lo que dice la palabra de Dios. En lugar de ver todo, de poner nuestra mirada en lo que hace el mundo, nuestra mirada debe estar en el Señor Jesús. Y no importa que nos critiquen, no importa que nos objeten, no importa que murmuren contra nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la aprobación del Señor, así como hizo esta mujer, haciendo lo correcto, haciendo lo justo, haciendo lo bueno. ¿Entienden? Eso es lo que nosotros debemos aprender. ¿Entienden? Entonces, como les decía, estos hombres ¿cómo se llama? Al desaprobar a la mujer, simplemente estaban desaprobando a Cristo mismo. Para ellos Cristo era en ese minuto una visita social más. No era Dios para ellos, porque para ellos más importante era su posición social. Para ellos más importante era la situación política de ese minuto, ¿entiendes? Para ellos no era tan importante Jesús. ¿Entiende? Entonces, igual,
nosotros en este tiempo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Bueno, para nosotros como iglesia Jesús es Dios. Pero para el mundo, ¿quién es Jesús? Simplemente un personaje histórico, o un simple maestro, un simple rabino. No, para nosotros Jesús es Dios. Y por lo tanto, Él se merece que nosotros le ofrezcamos todos los perfumes de nardo de mucho precio. Eso implica que nosotros tenemos que estar dispuestos aún a dar nuestras propias vidas por el Señor Jesús. Y estos tiempos sabemos que son, la Biblia dice claramente, los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Sí, son tiempos peligrosos. Pero una cosa debemos entender. Si conocemos a Jesús, no tenemos por qué temer ni a los tiempos ni a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús como Dios es poderoso y está listo para salvarnos y para librarnos de todo mal, y aún de este tiempo peligroso. ¿Da cuenta? Entonces, pero en tercer lugar, mientras estos hombres desaprobaban a la mujer, ¿qué pasaba con, en tercer lugar vemos la aprobación para la mujer? ¿Quién aprueba a la mujer? El Señor. Versículo 6 al 9 dice, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué dice dejadla? Porque se da cuenta claramente que estos estaban desaprobando, están cuestionando a la mujer, prácticamente la estaban atacando. Seguramente dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre malgastar ese perfume de mucho precio en los pies o en la cabeza de este hombre? Prácticamente eso es lo que estaban diciendo. Porque a veces solamente las actitudes dicen lo que las palabras pueden complementar, ¿no? ¿Entiende? Muchas veces no es necesario decir cosas, simplemente las actitudes ya lo dicen todo. Entonces por eso Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Mira lo que dice Jesús, buena obra me ha hecho. Ahí está la aprobación de Jesús, la aprobación de Dios. Entonces nosotros, cuando hacemos algo, no tenemos que hacer algo para buscar la aprobación de los hombres, sino para para buscar la aprobación del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Ah, mira, ellos que habían dicho, habían objetado, mira, si hubiera vendido eso y lo hubiéramos dado a los pobres. ¿De cuándo acá a ellos les importaba a los pobres? A ellos no les importaba a los pobres, a ellos les importaba engordar su billetera, su bolsillo, ¿entienden? Entonces por eso Jesús dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero sabemos obviamente que ellos nunca estaban dispuestos a hacer bien a los pobres. O sea, muchas veces los hipócritas en este tiempo cuando critican a la iglesia, que hablan de diezmos, ¿por qué no dan a los pobres? Y esos hipócritas son los primeros que no hacen eso. Una vez a uno de ellos yo le escribí, o sea que nosotros cuando hacemos algo bueno, te tenemos que rendir cuentas a ti. ¿Tú cómo sabes que nosotros no ayudamos a la gente? Y se cayó. ¿Entiendes? Entonces esos hipócritas, los hipócritas siempre han existido, siempre van a existir. Y los hipócritas son los primeros que van a cuestionarnos a nosotros. En aquel entonces también. Dice, y Jesús le dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús está poniendo las cosas en su sitio, está poniendo los puntos en las sillas. Está diciendo, él lo que está diciendo, yo soy Dios, yo soy más importante que los pobres. ¿Ve? Versículo 9 dice, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Quedó impreso en las escrituras lo que ella había hecho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús aprobó la acción de esta mujer? Obviamente porque Él vio la fe de esta mujer, vio su arrepentimiento, vio su sinceridad, vio su disposición. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Jesús ve lo que el hombre no puede ver. El hombre ve lo que está afuera, la apariencia puede ver el hombre. El hombre puede ver nuestras facciones, puede ver nuestras palabras, pero no puede ver nuestro corazón. Jesús ve el corazón y Jesús vio el corazón de esta mujer, vio la determinación de ella. Vio claramente que ella no se arredró, no se acobardó frente a la actitud de los demás. El resto, la mayoría, desaprobó esa actitud, la rechazó, la cuestionó, pero ella se mantuvo firme, poniendo sus ojos en Jesús. Y por lo tanto el Señor, ¿qué hizo? El Señor vio su fe y aprobó esa fe. Es lo que a nosotros nos corresponde en este tiempo. Tenemos que ser firmes en nuestra fe. Debemos estar convencidos de que nuestro Dios nos ama tanto y de que Él nunca nos va a abandonar. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos
a defender nuestra fe a toda costa. ¿Se da cuenta? No importa el cuestionamiento, ya sea de los políticos, de los incrédulos, de los ateos, todos ellos pueden ladrar todo lo que quieran, ¿me entiende? Pueden mugir todo lo que quieran, no nos importa todo lo que ellos digan. A nosotros lo que nos importa es lo que dice Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, y eso es lo que le importó a esta mujer. Entonces, cuando esta mujer hizo eso bueno, Cristo vio su fe, vio su arrepentimiento, vio su sinceridad, vio su disposición. ¿Entiende? Entonces, ya para ir concluyendo, estamos en una situación difícil y complicada ahora, pero tenemos que entender que Dios tiene el control. Como esta mujer, cuando entró a esa cena en esa casa, ella no era una invitada, los invitados eran todos esos que estaban ahí, ¿entiendes? Pero ella fue ahí, no le importó si le iban a echar o no, a ella lo que le importó era buscar al Señor. Y en este tiempo lo que a nosotros nos importa, ¿cuál es? Lo que debe importarnos es buscar al Señor, es agradar al Señor. Entonces, en otras palabras, lo que hemos visto en esta noche es agradando al Señor. Esta mujer agradó al Señor y por eso hizo algo bueno. Entonces hemos visto, en primer lugar, la acción de la mujer fue la acción correcta, una acción bíblica. Pero en contraposición hubo la objeción contra esta mujer de parte de los hombres. Pero en tercer lugar, lo más importante era la aprobación para esta mujer, la aprobación de Jesús. Jesús aprobó porque vio su fe. La pregunta sería en esta noche para cada uno de nosotros. Primero, ¿estamos dispuestos realmente a pagar un precio tan alto como esta mujer? ¿Estamos dispuestos a sufrir la desaprobación de los hombres? ¿No? ¿Estamos dispuestos a asumir esta actitud de decir, no me importa la opinión de los demás, la opinión del mundo, lo que me importa es la opinión de Dios? ¿Estamos dispuestos a ello? Entonces tenemos que demostrarlo. Y para esto no tenemos que gritar, no tenemos que ser alaracos. Simplemente con nuestra actitud tenemos que ser como esta mujer. Y cuando hacemos las cosas como esta mujer con determinación, sin duda alguna el Señor va a aprobar lo que hacemos. Y definitivamente el Señor la bendijo cuando dijo, cuando se predique este evangelio, siempre se dirá lo que está hecho. O sea, su nombre, su acción quedó impresa en las Escrituras por la eternidad. ¿Y por qué quedó impresa en las Escrituras? Porque esta mujer demostró una fe como ningún otro. Porque esta mujer puso su fe en el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces lo invito a usted. En esta noche, usted debe poner sus ojos en Jesús. No importa la desaprobación del mundo. Usted lo que tiene que buscar es la aprobación del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos des el valor, Señor, que tenía esta mujer, la fe que tenía esta mujer, Señor. Y por ello, Señor, obró de una manera que a ti te agradaba. Aunque ella encontró la oposición, la objeción, Señor, de todos los demás. Pero a ella no le interesó eso, Señor. ¿Por qué? Porque ella puso su fe, puso sus ojos en ti, puso sus oídos en ti, puso todo su ser en ti, Señor. Y definitivamente tú la aprobaste. Y para ellos eso fue mucho más importante. Lo mismo para nosotros, Señor. Más importante es tu aprobación. Más importante, Señor, tu aceptación. Más importante es que tú estés contento con nosotros. Y de parte de nosotros, lo mejor es vivir dentro de tu voluntad. Lo mejor para nosotros es alzar nuestros ojos a ti, buscarte cada día, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que en esta noche en todas partes se congregan, estudian tu palabra, van a orar, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre Celestial, y tener la convicción de que tú tienes todo bajo control. Te alabamos por ser bueno con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga mucho, y no se olviden, a las 10 de la noche oramos. Entonces ya les he mandado quién es el misionero para orar esta noche. No me acuerdo quién es el misionero para orar esta noche, no recuerdo bien. Está en el WhatsApp. Y bueno, la familia por quien tenemos que orar esta noche también está ahí, y el texto guía. Así que a las 10 en punto, por favor, oren.
Lean el texto ya, lean el Salmo 44, versículos 13 al 26. Entonces coméntenlo entre ustedes y luego oren. Primero por este misionero que hemos enviado el nombre. Espérense, déjenme recordar este misionero. Es, me acuerdo, la hermana Patricia, me imagino que ella me acordaría en esta noche. Y obviamente la familia que tenemos que orar. Entonces, oremos por las familias también. Cada noche oramos por las familias de la iglesia. Y bueno, sabemos perfectamente que la oración del justo siempre es eficaz. Dios los bendiga y nos vemos el jueves a las 8:30 de la noche.